Estás escuchando Gaceta Dentalk, un podcast del Dr. Simón Pardiñas y Gaceta Dental. Hola a todos, bienvenidos un episodio más a GDental. Hoy vamos a hablar sobre alimentación y salud oral y para ello tenemos a el Dr. Simón Pardiñas. Hola Simón, ¿qué tal? Muy buenas, Patri. Y tenemos a Fátima Japón, que es dietista nutricionista y que nos va a contar un poquito más sobre el tema, cómo se relacionan ciertos alimentos con la salud oral y demás. Hola Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ti por venir. Lo primero que te quería así preguntar es, la pregunta así un poco más clara, ¿cómo influye la alimentación en la salud oral? Bueno, la alimentación es muy importante para todos los aspectos y por supuesto también para tener una correcta salud oral. Hay ciertos nutrientes que tienen un factor muy importante en el correcto desarrollo del esmalte, los dientes, que no aparezcan las famosas caries. Entonces, tener una alimentación saludable, la cual no abunden los azúcares, harinas refinadas, hidratos de carbono refinados, también que la presencia de alimentos ricos en calcio, que no son solo la leche, como muchas veces se piensa, sino que también el calcio lo podemos encontrar en otros alimentos. Frutos secos, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, como los frutos secos, exactamente. Pues también sería interesante. En general, tener una salud y comer alimentos ricos en diferentes tipos de nutrientes, antioxidantes, lo que sería una alimentación saludable, ¿no? Aunque bueno, ahora hablaremos detenidamente qué es eso de una alimentación saludable. Pero es importante no olvidar que para tanto que tener una buena salud bucodental, tener también pues, una piel tersa hidratada, el pelo, para todo influye la alimentación, no solamente para una mejora de composición corporal, como a veces solo se enfoca en ese aspecto, sino que va mucho más allá. Y por supuesto también es importante tener una buena microbiota y cuidar nuestra microbiota intestinal, porque la microbiota intestinal y la oral también tienen una unión muy importante. Sí, de hecho ahora hay muchos estudios últimamente relacionando pues, bueno, todo el microbioma, que es todo el conjunto de microorganismos que habitan en la boca, tanto oral como intestinal, sobre todo con el desarrollo de distintos tipos de cánceres, cáncer de colon, por ejemplo, que de hecho estamos haciendo una investigación en Coruña, precisamente relacionando ciertas bacterias que puede haber en enfermedades de la boca, como la periodontitis, que puedan viajar por el tracto gastrointestinal hasta el colon y favorecer la aparición de tumores de colon. Entonces, obviamente, todos los cambios de alimentación que podamos tener afectan a esa regulación y esos cambios de bacterias que podemos tener tanto en la boca como el intestino. ¿Y entonces qué sería una alimentación saludable? Vale, para mí una alimentación saludable es que la base de una alimentación saludable para mí es que incluyamos verdura tanto en comida como en cena. Por ejemplo, la verdura yo creo que es la gran olvidada. Entonces tenemos que añadir verdura y de muchos colores diferentes, que es lo que siempre digo. Cuantos más colores estaremos aportando diferentes nutrientes en nuestra alimentación. También tenemos que incluir hidratos de carbono, pero que no sean refinados, por favor, que sean más bien integrales. No hay que tenerle miedo a los hidratos de carbono porque un mito muy común es que los hidratos de carbono engordan. Yo siempre explico que 1 gramo de hidratos de carbono tiene las mismas calorías que 1 gramo de proteína. Entonces, debemos de incluir en nuestra alimentación, son muy importantes, pero vamos a intentar priorizar los integrales. Y también, por supuesto, la proteína de calidad, priorizando también los pescados azules, que muchas veces se olvidan por la fuente de omega 3 tan importante que tienen. Y eso sería como a grosso modo lo que sería una alimentación saludable, intentando reducir, que no eliminar por completo, pero reducir pues como decías antes, los hidratos de carbono refinados, azúcares, bebidas energéticas y esas cosillas. Que al final esos alimentos que llamamos cariogénicos, son los azúcares, hidratos de carbono, bebidas carbonatadas y demás, son los principales causantes de la caries, aparte de no lavarse bien los dientes, que obviamente si consumes esos alimentos y te lavas los dientes no tiene por qué pasar nada, pero si empiezas a juntar factores tenemos el combo perfecto para que las bacterias se alimenten de esos restos de hidratos, de almidones y demás y generen ácidos que son los causantes directamente de la caries. Esos ácidos causados por las bacterias desmineralizan la superficie del esmalte y van haciendo los típicos agujeros en el diente, que es una caries al final. Entonces, bueno, es importante eso, mantener una buena dieta y obviamente una buena higiene oral. Me ha gustado mucho el apunte que has hecho de lavarnos los dientes porque muchas veces parece que solamente le echamos la culpa a las caries, al azúcar y nos olvidamos de que lo más importante es tener una buena higiene bucodental. Al final es lo básico. Sí, es lo básico. Si no hay bacterias, así nos lavamos bien los dientes y no queda ningún resto, no tiene por qué haber caries aunque comamos mal. Exacto. Por eso los niños al final están creo que muy acostumbrados también a comer azúcar, ¿no? Y tienen una limpieza más deficiente, ¿cómo decirlo?
no sé, a lo mejor un niño se come un caramelo a las 12 de la mañana y no se lava los dientes quizás hasta las 8 de la tarde. Al final depende de los padres, también la educación que les des. Si los inculcas en que después de cada comida se cepillen los dientes, eso es. O yo que sé, lo típico, si estás fuera de casa o te olvidaste el cepillo de viaje, pues por lo menos enjuagarte con agua, tomar algún chicle sin azúcar para estimular la producción de saliva, y por el barrido mecánico del masticar chicle y moverlo por la boca, eso va a arrastrar, pues bueno, gran parte de esos restos de alimentos y bacterias, y bueno, puede salvar, entre comillas, el no cepillarse, que no es para usarlo todos los días, como hace mucha gente que se enjuaga la boca y como le huele bien el aliento durante un par de minutos, dice, va, pues ya parece que está limpia, pero eso no vale para nada, ¿vale? Hay que cepillarse bien los dientes, pero sí que al final es un poco la educación que se le da a los niños. Hay gente pues, que empieza por la mañana a tomar chucherías, o niños que empiezan a tomar chucherías, bollería, al mediodía el zumo procesado y a la cena un croissant. Entonces, al final estás todo el día generando eso, un ambiente perfecto para las bacterias para que puedan campar a sus anchas. Exactamente. Y igual que hay alimentos y bebidas malas para los dientes, Fátima, ¿cuáles serían los mejores alimentos, o bueno, más que alimentos, los nutrientes o las vitaminas necesarias para tener una buena salud oral? Quizás yo me decantaría más por el calcio, que también, corrígeme si me equivoco, pero es verdad que el calcio considero que tiene un papel muy importante. También, por supuesto, la vitamina D, para que tengamos esa buena absorción del calcio. Y la vitamina D, a mí siempre me gusta explicarlo, bueno, que no solo sirve para absorber correctamente el calcio, sino que tiene otras muchas funciones positivas a nivel de salud, y que no hay ningún alimento, es decir, hay alimentos que tienen vitamina D, pero es muy complicado, prácticamente imposible, llegar a los correctos niveles de vitamina D que el cuerpo necesita solo por alimentación. Es necesario una buena exposición al sol. Entonces también es algo que me gustaría explicar. A nivel de vitamina, pues también la vitamina A es importante para tener un correcto esmalte, que la podemos encontrar pues en el huevo, en la leche también está presente, y en aquellos vegetales naranjas del tipo la zanahoria, que es la que se nos viene siempre a la cabeza, pero también muchos otros, naranja, mandarina, el boniato, que ahora también está muy de moda. Sí. Y también pues vitamina A, en general todas las vitaminas. Al final, si nos falta alguna vitamina o algún nutriente, lo podemos ver a nivel de visualmente en la boca. Y también la correcta hidratación, que es algo muy importante que a veces se nos olvida, y es muy importante estar bien hidratados. Sí, la falta de vitaminas, por ejemplo, está relacionado también con la aparición de aftas y úlceras en la boca. Es decir, si no tenemos una correcta alimentación y nos falta nutrientes esenciales, aparte de los minerales, que también son muy importantes, que están presentes en la saliva, para poder remineralizar esa superficie del esmalte por el propio desgaste diario. Necesitamos todas esas vitaminas para evitar problemas en la boca. Muchas enfermedades sistémicas que previenen la correcta absorción de alimentos, como la enfermedad de Crohn, por ejemplo, tienen también sintomatología en la boca, que mucha gente no lo sabe. Aparte de los problemas intestinales, también puede provocar aftas y úlceras en la boca, o sea que es muy importante eso, estar correctamente alimentado. Y el tema de hidratación, por supuesto, eso fundamental. Eso era lo que quería preguntar, que cómo influye tener una buena hidratación en la salud oral y cómo beber más agua. Porque, a ver, yo por ejemplo soy una persona a la que no le cuesta beber agua, pero sí que hay muchas personas que le cuesta y tiene que tener ahí como la botellita para acordarse de que tiene que beber agua. Sí, bueno, voy a empezar diciéndote aquellos consejos para beber más agua, porque si no, luego se me olvida decirlo. Siempre es importante lo que tú dices de tener agua accesible. Yo, por ejemplo, cuando paso consulta, siempre tengo al lado una botella de agua, porque si no, a veces al no tenerla cerca, pues sí, entre paciente y paciente no me paro a beber. Entonces es importante tener el agua accesible. También muchas veces incluso recomiendo de ponerte recordatorios en el móvil que funciona de agua, beber agua. Y sobre todo lo que te va a indicar que estés bien hidratado, porque no hace falta beber 2 litros de agua al día, como se ha dicho para todo el mundo. Hay que beber agua, pero lo que te dice si estás bien o no hidratado es el color del pipí. Si tienes un color oscuro, esto te indica que tienes que beber más agua. Entonces yo creo que eso también es un recordatorio cuando vas al baño y ves el color oscuro, es como, oye, tengo que beber más agua. En formato de té, alguna infusión también, si te gusta más que el agua. Probar, por ejemplo, a mí el agua con gas me encanta. Yo sé que a la gente no le gusta. Soy todo lo contrario. A mí me encanta, a mí me encanta. De hecho, cuando venía en el AVE le he preguntado, ¿tenéis agua con gas? Y me han dicho que no. Digo, ay, bueno, pues agua normal, me conformo.
Pero al final lo que quería decir era intentar pues beber agua, pero de otra forma, a nivel eso de infusiones, agua con gas de limón o agua sola, intentar que sea de una forma pues más atractiva, porque sobre todo hay muchas personas que están acostumbradas a beber pues refrescos y cuando le decimos que tienen que bajar el consumo de esas bebidas y consumir más agua, parece una odisea, y que se pueden beber 2 litros de algún refresco o más, me han llegado a decir, que digo, pero bueno, vamos a intentar. Sí, yo conozco, de hecho, una chica que siempre bebía, o sea, comía y cenaba con Coca-Cola, una botella de las de 1,5 litros, 2 litros. Sí. Está hidratada, pero también por dentro. Sí. Y cuando no nos hidratamos correctamente, considero que de la forma que se ve, sobre todo en la salud bucodental, es la falta de saliva, que no salivamos correctamente. Sí, la boca seca, la xerostomía, que hablamos en algún otro capítulo, que la saliva, como decíamos, es el arma más importante que tenemos en la boca frente a bacterias, o sea, es la principal arma defensiva. Sin saliva, las caries campan a sus anchas, enfermedades de las encías, mal aliento, o sea, producimos casi 1 litro diario de saliva. O sea, fíjate la importancia que tiene. Entonces, toda esa saliva que producimos la tenemos que reintroducir en forma de agua en el organismo, porque si no nos deshidratamos. Y sobre todo en profesiones que requieran hablar. Por ejemplo, periodistas que os dedicáis a hablar tanto en radio como en tele y demás, pues, o profesores que requieren pues, una mayor ingesta de agua precisamente porque están gastando saliva al hablar. O en zonas donde haga mucho calor. Por ejemplo, tú eres de Sevilla. Seguramente en veranos tengas que hidratar más que yo en Coruña, precisamente por esa sudoración, esa temperatura más alta, que de forma natural pues el cuerpo suda y perdemos tanto agua como electrolitos. O sea, no solo agua, también todos esos minerales que comentábamos es importante reincorporarlos al cuerpo. Luego, por otro lado, yo quería preguntaros un poco a los dos. Hay ciertos ácidos en algunos refrescos, por ejemplo también en el vinagre, que pueden, si se consumen en exceso, provocar erosión dental, ¿no, Simón? Sí. ¿Por qué se produce y por qué es importante no cepillarse los dientes inmediatamente después de consumir ese alimento o esa bebida? Sí, el esmalte, a pesar de ser la sustancia más dura que tenemos en el cuerpo humano, más que los huesos, es muy sensible a los ácidos, limones, vinagres, frutas ácidas, bebidas carbonatadas, que aunque nos parezca que son dulces, son muy ácidas también. O sea, a pesar de contener mucho azúcar, son ácidas. Bebidas alcohólicas también, o los cubatas. Ya mezclas las dos cosas, ya perfecto. Eso pueden erosionar la superficie del esmalte, crear desgastes, y eso puede provocar sensibilidades, problemas en la forma de la mordida, aumento de la prevalencia de caries, porque claro, perdemos esa capa protectora y la que está por debajo, que es la dentina, es mucho más débil, entonces las caries pueden avanzar mucho más rápido. Y además también la parte estética, los dientes desgastados, con cambios de coloración, esta dentina es más amarillenta que el esmalte, entonces puede dar el aspecto de los dientes más amarillos, o sea que también influye mucho obviamente en la salud bucal, y sí que vemos casos, y hemos tenido casos de personas adictas a Coca-Colas, a bebidas energéticas que también están muy de moda, que también son muy ácidas, y verdaderos desgastes, personas muy jóvenes, de 20 y pocos años, ya con los dientes totalmente desgastados por el consumo de estos ácidos. Incluso todas estas modas que vemos por ahí, de gente que se intenta blanquear los dientes con zumo de vinagre, o sea, con vinagre, con zumo de limón, con, veía esta lejía también incluso. Eso yo no lo había escuchado. Entonces, yo había escuchado algo del bicarbonato, ¿puede ser? Sí, que tampoco va a blanquear, pero bueno. Todos estos ácidos, lo que decíamos, no solo no vas a blanquear, sino que los vas a hacer más amarillos, porque te estás cargando el esmalte y por debajo está la dentina, que es más amarilla. O sea que ácidos y dientes no se llevan bien. Madre mía. ¿Y cuáles son los alimentos que más manchan los dientes? ¿Qué más manchan los dientes? Pues quizás los que tienen muchos taninos, como el té, vino tinto, café, incluso la cúrcuma, ciertos alimentos que puedan... ¿Y el chocolate? El chocolate no. No, el chocolate negro no. Sí, tiene mucho tanino, sí, pero bueno, como es más sólido, no tiene tanta capacidad de atravesar los poros del esmalte, que es al final por donde se introducen las manchas, suele ser con líquidos, con lo que se ponen los dientes más... con manchitas o más amarillentos, pero bueno, eso se le elimina fácilmente con una limpieza dental. O sea, eso no tiene nada que ver con los blanqueamientos. No, o sea, si tienes los dientes
con manchas por alimentos, no tienes que hacerte un blanqueamiento, tienes que hacerte una limpieza dental y listo. Vale. No, es que mi pregunta iba por precisamente ahora, si por ejemplo, pues es lo típico, al hacerte un blanqueamiento, ¿podrías consumir ese tipo de alimentos? No. Se recomienda que durante el tratamiento de blanqueamiento evitar precisamente todos esos alimentos que puedan manchar los dientes, porque el diente está más poroso, precisamente durante ese tratamiento de blanqueamiento. Luego ya se remineraliza y vuelve a un estado normal, pero se recomienda eso, que durante un par de meses evitar esas bebidas o comidas que pueden manchar los dientes. Por otro lado, hay otra problemática que también quiero hablar con vosotros dos, sobre los trastornos alimenticios, porque a ver, me imagino tú que como dietista nutricionista sí que a lo mejor te has enfrentado a ese tipo de casos, y también te quería preguntar, en tu caso, si desde la consulta dental sí que podéis ser capaces de detectarlos, ¿no? Porque pues, al final hay una... Se notan los dientes. Sí. En la clínica, pues obviamente sí que podemos detectar o esas señales de alarma, como comentábamos, de pacientes. Solemos hablar de trastornos alimenticios, sobre todo de la bulimia, o en personas que tiendan a vomitar con frecuencia. Precisamente lo que comentábamos de los ácidos. Sí. Los ácidos del estómago también afectan obviamente al esmalte. Si estamos continuamente vomitando, o incluso con personas que tienen mucho reflujo ácido, que también puede ser, sin ser un trastorno alimenticio per se, vemos esos efectos en la boca. Suele aparecerse pues como desgaste, sobre todo en la parte de dentro de los dientes, porque es la zona por donde sale el reflujo, más que por la externa. Entonces tiene una forma bastante característica de un desgaste muy limpio en toda la superficie palatina, que llamamos, que es la parte que está hacia adentro de los dientes. Y sí que los detectamos en clínica. Cuando vemos algún tipo de desgaste en la clínica, tenemos varias vías para intentar averiguar el porqué. Lo primero, bruxismo, si rechina los dientes, porque es una de las principales causas de desgastes, consumo de bebidas ácidas, carbonatadas, refrescos y demás, o algún trastorno alimenticio de vomitar continuamente. Son las principales formas de desgaste en los dientes. Entonces sí que tenemos que tener pues, bueno, ese conocimiento de que existen este tipo de trastornos, saber en qué estado está, si están tratándose, si no. También, si los detectamos, pues podemos aconsejar el derivar a un profesional médico que les trate, porque al final obviamente tiene un efecto en el organismo a nivel global y en la boca también. Entonces somos uno de los profesiones médicas que podemos detectar este tipo de problemas. ¿Y qué papel jugáis en este caso los dietistas nutricionistas? Bueno, yo creo que nosotros jugamos con un papel fundamental. Es verdad que yo no estoy especializada como tal en personas que tengan trastorno de la conducta alimentaria. De hecho, si alguna vez me lo encuentro en la consulta, directamente lo derivo a alguna compañera que sí está especializada en esos temas, porque son temas complicados. Es decir, al final, cuando hay una anorexia, una bulímica, incluso un trastorno por atracón, a mí como nutricionista, y yo creo que la mayor parte de nutricionistas que no se han especializado en este tema, se nos escapa de las manos, y es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Es verdad que, bueno, cuando la historia clínica, ¿no? La primera consulta, que yo me llevo más de una hora hablando con el paciente porque tengo que preguntarle muchas cosas para ver cómo come, cómo todo. Pues a veces cuando veo una excesiva preocupación, cuando quizás quiere perder peso, pero observo que su peso corporal es adecuado, e incluso yo trabajo de forma online y pido fotos y veo que las fotos son... Pues ahí muchas veces se me enciende esa lucecita, y más de una vez le pregunto, bueno, que están trabajando con un psicólogo, y en el caso de que se trabaje, le mando un correo al psicólogo o a la psicóloga, y para saber... Oye, igual me dice, no, simplemente pues quiere mejorar la composición corporal, no hay que preocuparse, pero a mí me gusta que tenga ese cribado de psicología, que me pueda decir a mí, oye, Fátima, no hay ningún tipo de trastorno, y en el caso de que lo tiene, yo soy muy honesta con el paciente, no te puedo tratar, no está en mis manos ayudarte, y mucho mejor que te vea otra persona. Y también, como nutricionista que divulgo en redes sociales, es verdad que aquí sí que me veo con un papel importante en no seguir divulgando y no aumentar pues esa obsesión por la comida, que cada vez yo creo que por el tema de las redes sociales están más en auge, y también por algunos influencers o creadores de contenido que suben cosas que pues hago ayuno porque voy a cenar esta noche en una hamburguesería. Entonces, bueno... Cosas que hacen sin ninguna base científica ni médica, que porque lo hace el personaje de moda y demás, la gente lo sigue y cree que funciona.
Entonces yo ahí sí que me veo que tengo un papel muy importante en intentar romper mitos, en intentar decir, me lo digo muchas veces, oye, que si un día sales y te tomas un postre no pasa nada, disfrútalo, cómelo. Intento mucho hablar de esa flexibilidad porque creo que es muy importante para el público que me sigue y que diga, oye, pues igual si una nutricionista de verdad está recomendando de corazón que no pasa nada por hacer esto, pues que entiendan que a ver, que se puede hacer. Y hablando de la imagen, ¿qué tipo de pacientes acuden a tu consulta? ¿Más por salud o más por mejorar la imagen? Bueno, acude de todo, quiero decir. Yo al final, bueno, soy nutricionista que trabaja la pérdida de grasa en población general y también estoy enfocada dedicada al deporte, ¿no? Soy también una nutricionista deportiva. Entonces, a nivel de deportiva llega desde quiero aumentar el rendimiento deportivo, quiero aumentar la masa muscular, pérdida de grasa más de tipo definición. También es verdad que trabajo con muchos pacientes pues, que mantienen sobrepeso y aunque no son deportistas, también quieren mejorar los hábitos y perder grasa o simplemente mejorar los hábitos. Me ha llegado a consulta personas que comen, pues al menos acaban de independizar, cualquier cosa. Oye, no quiero modificar mi composición corporal, simplemente quiero comer bien y saber cómo comer. Y también personas con patologías digestivas también veo mucho en consulta. También porque tienen un sobrecrecimiento bacteriano, síndrome de intestino irritable, Helicobacter pylori, son un poco los campos que me mueven. Pero es verdad que mi favorito es la deportiva. Yo ahí me gusta mucho. Pues mira, en base a eso te quiero preguntar, ¿qué difiere, si es que hay alguna diferencia, entre, por ejemplo, un menú que planteas para un deportista de una persona, no deportista, entiéndeme, de élite, a pie? Que no sea deportista de élite. Exactamente, ¿no? De una persona que normal no quiero decir, pero me entendéis. Sedentaria, ¿no? Una persona, Sí, una persona sedentaria. Sí, o sea, no sé, ¿qué tipo de menú, por ejemplo, plantearías? ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? No tiene absolutamente nada que ver un menú para una persona sedentaria que para una persona deportista. Ya sea deportista de élite o ya sea deportista amateur, ya cambia con una persona sedentaria. ¿Vale? Bueno, lo principal es que a nivel calórico, por ejemplo, un deportista tiene unos requerimientos energéticos superiores que una persona sedentaria. Eso es lo principal. Y yo siempre digo que la fuente de energía para tener un buen rendimiento deportivo son los hidratos de carbono, por lo cual esto también aumenta de forma considerable en la alimentación de nuestros deportistas, porque son importantes tanto pre-entrenamiento como post-entrenamiento, para que también recuperemos mejor, porque muchas veces la parte de recuperar casi que se nos olvida. En el pre, yo creo que ya todos los deportistas saben que hay que meter hidratos. Ahora en el post, solo proteína. Es como, no, que los hidratos también son importantes, que también tenemos que añadirlo. En general, eso sobre todo, la mayor diferencia quizás se contemple en la energía en general que necesita y también en los hidratos de carbono que aumentan en la población deportista. Porque tú, Fátima, te encargas de la nutrición de las jugadoras del Sevilla, ¿no? Del equipo de fútbol del Sevilla. ¿Les preparas una serie de dietas especiales? ¿Cómo llevas el seguimiento de las jugadoras? Yo, la gran mayoría sí que le llevo la alimentación y una dieta específica a cada una de ellas. Hay quien le gusta un menú cerrado, hay quien prefiere un menú abierto que le dé las recomendaciones. Pues un poco, depende, me adapto a cada jugadora, porque a mí me gusta hacer algo personalizado. Yo soy muy perfeccionista para esas cosas y me gusta pues hacer algo personalizado. Hay quien prefiere recomendaciones, hay quien prefiere pues oye, ¿qué tengo que comer cada día en función de los entrenamientos? Y de todo eso pues me voy encargando yo y ahí estoy todas las mañanas con ellas. Genial, pues es muy interesante porque también hablando de eso, yo llevo la parte dental pero de los jugadores del deporte. Entonces, por esa unión entre la dieta que estábamos comentando, la salud bucal, que al final tiene mucha relación y es muy interesante esto que estamos hablando para unir esas dos partes, sobre todo en deportistas de élite que están muy preocupados por la alimentación y también por los problemas bucales que les pueden afectar a su rendimiento deportivo. Una infección en la boca, una caries, un mal problema de mordida, desgastes dentales, afectan a ese rendimiento deportivo al igual que la nutrición. ¿Y cómo afectan, por ejemplo, una periodontitis, Simón? ¿Cómo afectaría a lo que viene siendo la alimentación? Porque en la periodontitis se pierden dientes, bueno. Sí, si hay una periodontitis es una inflamación crónica de las encías que afecta a la pérdida de hueso, el soporte de los dientes. Cuando ya está muy avanzada se pueden llegar a perder piezas. No solo pérdida de piezas por periodontitis, se pueden perder por caries también o por traumatismos. La falta de piezas nos impide masticar correctamente. Eso nos va a hacer que las digestiones pues, sean más complicadas. Al igual que si nos falta saliva, el bolo alimenticio tampoco se va a formar correctamente, ni esa primera fase de la digestión que ocurre en la boca
con las enzimas de la saliva, pues la falta de dientes no nos va a permitir masticar correctamente, y hay gente que efectivamente tiene problemas digestivos y acude a nosotros porque no puede alimentarse correctamente, pierden peso o lo ganan por no poder comer correctamente y se alimentan a base de batidos o de lo que pueden. Y sí que es una de las principales demandas que nos acuden a la consulta para reponerse las piezas que no tienen, para poder comer, básicamente, y poder alimentarse correctamente. Sobre todo en pacientes que también pues, tienen otras patologías en las que la alimentación pues, juega un papel muy, muy importante, o sea que es crucial los dientes para una, totalmente. Para una correcta alimentación. Sí, sí. Y yo te quería preguntar, Fátima, en relación a los suplementos, mucha gente que lo típico, no, hoy no como, pero me tomo esto. ¿Qué tienes que decir tú en ese sentido? Bueno, de los suplementos en general tengo que decir mucho, y de lo que me acabas de comentar de los sustitutivos también tengo que decir bastante, porque bueno, ahí hemos abierto un cajón. No, a mí eso de, bueno, no ceno, pero me tomo esta barrita que tiene todos los nutrientes que mi cuerpo necesita, mentira. Además, normalmente eso se hace para perder peso, porque hay algún tipo de dieta que te van vendiendo sustitutivos, y no sirve para nada, empeora la calidad de la persona, la calidad de vida, y no solamente porque te están faltando nutrientes, aunque son unas barritas que las he visto en el chocolate que llevan vitamina A, B, tal, pero realmente es mejor que te comas el alimento. Además también te va a saciar más el alimento, te va a saciar mucho más, y a nivel calórico muchas veces tienen las mismas calorías, es decir, una barrita con un montón de nutrientes puede tener las mismas calorías que un filete o una ensalada completa o cualquier cosa. ¿Y la calidad de, por ejemplo, la calidad de la proteína de una barrita es la misma que la de un huevo, por ejemplo? No, para nada que ver, ¿no? Nada que ver. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y luego están los suplementos, pues también a nivel tanto deportivo como los suplementos a nivel, bueno, para la población general de vitaminas, etcétera. Yo siempre digo que los suplementos son como el pico de la pirámide. Tenemos que empezar por la base. ¿Cuál es la base? Una correcta alimentación. Y también en deportistas me lo encuentro mucho de, venga, ¿qué suplementos me tomo para mejorar el rendimiento deportivo? Y a veces como, bueno, ¿te alimentas correctamente? Es que si no te alimentas correctamente no vale nada que estés tomándote creatina, proteína de suero o lo que te estés tomando. Vamos a empezar con una correcta alimentación y poco a poco vamos a ir aumentando, subiendo la pirámide, ¿no? Que para mí, como decía, la base es una correcta alimentación, un balance energético adecuado, una correcta distribución de macronutrientes y ya, por último, una correcta hidratación. Y ya por último, la suplementación, es decir, no podemos empezar ahí. Y en población general también pasa mucho con, es que estoy baja de defensa y me voy a tomar un multivitamínico. Oye, ¿por qué no empezamos comiendo correctamente? Claro. Sí. Que lo también importante. Con las aftas que has comentado antes también pasa mucho, ¿no? De, pues voy a tomar un multivitamínico, y igual es que si comes adecuadamente ya no hace falta que estés tomándote ese multivitamínico, a no ser que pues igual tenemos una anemia o algo, pues ahí de forma puntual, sí, ahí estamos, algo puntual, pero no por costumbre. Sí, que el tema de los suplementos también, sobre todo lo que comentabas, los batidos de proteínas, hidratos después de entrenar o antes o durante todo el día, que hay gente que solo se alimenta de eso, también afecta mucho a la salud bucal. Están llenas de hidratos, es un cariogénico, refinados, la mayoría de ellos, y mucha gente se toma los batidos 2 o 3 al día y no se lava los dientes después. Eso es bomba para las caries. Sí, efectivamente. Sí. Y luego lo que te quería preguntar también es lo que comentábamos antes del tema de las redes sociales, el tema de la imagen, el tema de la alimentación. ¿La gente lo hace más por mejorar su imagen o por mostrar que tiene un mayor nivel de salud? ¿Por ambas? ¿Tú qué crees cómo ves el tema de las redes sociales y cómo impacta en los usuarios que lo ven y que a lo mejor no practican ni ese tipo de dietas, ni ese tipo de forma de vida o estilo de vida al final? Yo creo que la línea es muy fina entre quien lo hace por imagen y quien lo hace por estar sano. La línea es muy fina, y yo no sabría decirte quién lo hace por estar más sano y quién lo hace porque quiere tener una mejor imagen. La verdad, a mí me encantaría que todo el mundo comiese sano por la salud, porque es lo realmente importante. Estar sanos, lo que hablamos antes, no solamente físicamente, también la boca y todos los aspectos de la vida, tener pues una buena salud. Pero sé que muchos primero se enganchan a la nutrición simplemente por fines estéticos, y por lo que empiezan a seguir estas cuentas, más fitness y todo eso. Porque todo este tipo de productos, los famosos quitagrasas y demás, funcionan, son mitos. Es un mito, además. Yo siempre digo, bueno, para empezar, si de verdad funcionaran que las pastillas quitagrasa adelgazaría a todo el mundo, no habría personas con sobrepeso y obesidad. Totalmente. Eso es lo primero, que es verdad. Porque no existiría. Y además que para
perder peso hace falta estar en déficit calórico. Si tú estás en superávit o tomando las calorías de mantenimiento, por muchos suplementos quema grasa que te tomes, el único quema grasa es el quita grasa es el Fairy, ¿no? el de fregar. Exactamente. El resto, alimentarse correctamente. Totalmente. Y ya está. Exacto. Alimentarse correctamente, hacer deporte, el descanso también es muy importante, la salud mental. Y el estrés, que no comentamos, que también afecta mucho. Te altera el tránsito intestinal, la flora bacteriana, también está demostrado que el estrés la altera, y en la boca también afecta mucho el estrés. O sea que hay múltiples causas que, como bien decía Fátima, que se tira una hora con sus pacientes, a veces hace falta más, para saber pues, bueno, un poco el estilo de vida, cómo come, qué hacen en el trabajo, todo eso nos da una información muy importante a nosotros para luego poder tratar mejor al paciente. Eso es. Y tú, como ya dietista nutricionista que lleva ya una carrera, ¿te has encontrado con algún paciente? ¿Tienes alguna anécdota que te haya marcado de algún paciente, pues yo que sé, que ha ido, no sé, demandándote, quiero adelgazar, yo que sé, 5 kilos en una semana, por ejemplo? Algo que hayas dicho tú, no puede ser que me esté pasando esto a mí. A mí no puede ser que me esté pasando a mí. Cuando empecé yo tenía pues mi teléfono personal, era el mismo que de las consultas, ¿vale? Entonces sí que es verdad, ahí no recuerdo si se podía archivar las conversaciones o no, si se podía hacer, yo no lo hacía, porque no sé si se podía archivar o no, pero bueno. Y bueno, pacientes típicos, pues hablándome los fines de semana, que eso realmente yo sí estaba en casa tranquila, contesto porque no me importa. Incluso ahora que tengo 2 teléfonos, también tengo de la consulta, muchas veces me pongo a contestar a los pacientes cuando tengo el teléfono, aunque no sean horario laboral. No se debería. Pero bueno, yo lo hago porque, no siempre, pero a veces sí. Pero bueno, no quería llorar por aquí, todo no era lo que quería decir. A mí lo más llamativo fue que una paciente me llamó a las 11 de la noche, o sea, yo había terminado de cenar, estaba pues para dormir prácticamente, me llama a las 11 de la noche y su pregunta fue, ¿qué le he hecho a la ensalada? Y yo, perdón. Y yo, perdón. Ay, ¿De verdad me está preguntando esto? Digo, pero porque puede ser un WhatsApp que igual te lo puedo contestar el día siguiente porque tú quieras saber, no sé, tampoco sé las dudas de que le echamos a la ensalada. Pero empieza por la lechuga. Exacto, sí, pero que a las 11 de la noche sea... Claro, yo cuando vi la llamada igual es una urgencia, le ha pasado algo, no sé, me sobresalté un poco, decir, sí, ¿qué evidentemente, pasa? Llamándome, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le he hecho a la ensalada? Fue como... ¿Pero era en serio? Sí, era una pregunta completamente. ¿Sí? ¿Le contestaste en plan bien o...? Sí, yo fui muy cordial en la respuesta. ¿Ensalada mixta? Pues al final no sé lo que le contesté, porque ya os digo hace mucho, pero yo me acuerdo que fui muy cordial y cuando colgué, digo, no me estoy creyendo que me esté pasando esto a las 11 de la noche. Digo, y lo primero... Porque está cenando a las 11 de la noche. Sí, que es tardísimo, que a esa hora sí tiene que estar acostando. Se le acordó esa hora de tomarse una ensalada. Madre mía. Igual tenía remordimiento de haber sido el Burger King Puede antes. ser, es verdad. Mejor me hacer una ensalada. Es verdad. Y ya para finalizar, Fátima, ¿qué dirías que es lo que más te pone de tu profesión? A mí lo que más... ayudar, sentir que ayudo. Eso me encanta, decir, sentir que de verdad estoy ayudando a una persona que de verdad pues está agradecida a nivel deportivo, que mejora, ¿no? Cuando mejoran las marcas, cuando a lo mejor viene haciendo alimentación que consideraba que era saludable y en la siguiente consulta me dice que ha mejorado. La jugadora, cuando de verdad, Fátima, pues, qué rica esta receta que me has dicho, que bien me he sentido en campo, las digestiones no son pesadas. Eso a mí me encanta, cuando hago cambios en la alimentación y el paciente se ve agradecido y de verdad siento que le estoy ayudando y que no se van a olvidar de mí, en el sentido de que yo creo que cuando vas a una nutricionista, lo que te dice, al final tú te lo guardas, ya sea pues, un consejo que te dio en un momento determinado, un aprendizaje que te dijo, tú te lo guardas para siempre, porque tampoco vamos a tantos nutricionistas, quiero pensar, a lo largo de nuestra vida. Entonces, sí, que les cambies el estilo de vida incluso. Exactamente, entonces eso me gusta mucho y creo que para mí es lo que, como tú me has dicho, más me pone de mi profesión. Y yo voy a meter otra pregunta, Patri, pues ya que estamos hablando de nutrición. Claro. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es la ensalada. De verdad, a mí me encanta una ensalada, pero básica. Yo lo que pero siempre digo. ¿Básica cómo sería básica? Sí, muy básica. Lechuga, lechuga, espárragos blancos, maíz y atún. Es verdad que el atún, que a mí me gusta añadir la ensalada, o sea, el que más... Esta es mi comida favorita, ¿no? Es decir, es el que viene en aceite. Es verdad que de oliva, pero el de aceite, porque muchas veces se recomienda más el natural, pero en mi comida favorita, y esto te lo digo desde que era una nana, es decir, me preguntaban de verdad, ¿cuál es tu comida favorita? Yo a lo mejor tenía 7 años y decía las ensaladas de mi madre. Jolín. O sea, era
increíble en ese sentido. Esa es mi comida favorita saludable. Ahora, Saludable. no saludable es la tarta de queso. Oh, qué Bueno, rica, ni tan mal tiene queso. normal. ¿Qué? Sí, claro. Yo siempre digo, yo no soy de postres, soy de tarta de queso. Es que está muy rica. Sí, ¿verdad? la casera, la que hace, que viene un poco calentita, ¿no? O la fría. No, la que viene un poco, la que sale del La horno buena. y así Qué buena. se tambalea un Por poquito. favor. Sí. Qué mal hablar de comida y de dulce ahora mismo, por favor. Te faltó el postre en la comida. Es verdad. Pues yo he aprendido muchas cosas en esta conversación, pero sí que es verdad que al final el tema de la nutrición es muy amplio y claro, se requiere... Esto valdría para otro podcast que si te quieres te puedes venir. Ay, yo otra vez. encantada, es decir, otro día vengo y seguimos hablando de Sí, de nutrición. nutrición. Yo encantada, Sí, de te verdad. recomiendo un bonito también para la ensalada, que yo Vale. consigo... No, es en serio, en aceite de oliva. Lo compramos en Burela, que es un pueblo marinero en la costa de Galicia, que tiene de los mejores bonitos Pues del mira. país. Te lo recomiendo, ya te pasaré el nombre, que es una pasada ese bonito. Son unos trozos así Qué rico. buenos El para la bollo está ensalada. muy rico. Muy rico. Sí, me gusta mucho. Yo también me lo echo en la ensalada siempre que puedo. ¿Y cuál es vuestra comida favorita? Empieza tú, Patri. La lasaña y los filetes empanados, ¿vale? Pero los filetes empanados con de mi abuela, es que ya está, están muy ricos. Pero por una vez al Mira, al son año de tu abuela. no pasa Es decir, nada. si son de la abuela, ahí no podemos... Claro, Sí, sí. claro, no, eso no pasa nada. ¿Y el tuyo? Yo es que tengo muchos, soy de muy buen comer. Pues un buen pescado al horno, por ejemplo. No, claro, Vais a pensar que soy también. morro fino, pero o una centolla que comentaba antes con Álvaro, que nos habíamos comido una hace poco. Que es sano, ¿eh? O sea, al final es, Sí, no, es sí, pescado eso al es horno, o una buena carne, o un caldo gallego, que lleva verdura, patata, chorizo. O sea, yo soy de... sanísimo. Sí, yo soy de plato de cuchara y de un buen, o un buen chuletón a la brasa, o sea, de comida sencilla, no de mucha elaboración. Si es un buen producto, con que lo hagas a la brasa vuelta y vuelta o al Total. horno, yo encantado. Totalmente. Pues con esto y un bizcocho iba a hacer la gracia esta, pero no la voy a hacer. No, que muchas gracias, chicos, sobre todo a ti, Fátima, por haber venido, que a mí personalmente pues me ha encantado. Así que muchas gracias. Ha sido un placer, de verdad. He estado muy cómoda y que si queréis que yo vuelva siguiendo hablando de nutrición, Sí, me sí. ha encantado, de verdad. Seguiremos, porque seguiremos. He estado muy cómoda, de verdad. Muy Muchas bien, gracias pues por muchas invitarme. gracias. Muchísimas placer. gracias. Y a vosotros también muchas gracias.